La mayoría de las personas suelen viajar solamente cuando tienen vacaciones. Seguramente te sentirás identificado con esa realidad que es la de muchas personas. España es uno de los países más visitados del mundo. Vienen millones de personas cada año, no solamente por la fiesta, vienen también por la cultura, por la gastronomía. Yo he estado viviendo aquí durante unos meses ya y he ido a unos cuantos lugares. Y te quiero transmitir mi experiencia para que viajar por España te salga lo más barato posible. Sobre el viaje, que es lo principal, sobre cómo venir a España, podrías venir pagando bastante en clase business si vienes desde muy lejos. Eso es decisión tuya y de tu economía. Siempre es mejor viajar cómodo cuando son muchas horas, pero bueno, depende de la economía de cada cual. Si estás un poco más cerca también hay aerolíneas low cost, pero ya sabes cómo es el tema con esas aerolíneas, con el equipaje, con la comodidad. Ya cuando llegues a la ciudad para moverte dentro de ella vas a tener varias opciones. Puedes usar taxi, que te costaría aproximadamente entre 8 y 15 euros en dependencia de la distancia, por supuesto. Por la noche te puede costar mucho más caro, también depende del lugar. Yo he estado en sitios en donde por 2 kilómetros me han querido cobrar 20 euros. Taxi no es lo único que hay, también tienes la opción de utilizar las bicicletas. Las puedes recoger aquí y entregarlas por allá. Lo que sabes es que tienes que hacer un esfuerzo físico. Yo lo que te recomiendo particularmente es que utilices el metro. En España el metro a nivel general funciona muy bien. El metro te puede costar entre 6 euros, un abono de 10 viajes, te puede costar 6, te puede costar 12, te puede costar 13, en dependencia de la comunidad autónoma en donde estés. Ya es un poco diferente cuando te vas a mover de una comunidad autónoma a otra o de una ciudad a otra. En este caso podrías utilizar el tren. Y aquí lo que te recomiendo nuevamente es que reserves con antelación para que te cueste menos. Puedes utilizar también una aplicación que se llama BlaBlaCar, que es una especie de economía colaborativa o compartida, tipo Airbnb, donde conoces Airbnb seguramente, donde las personas rentan habitaciones, diferentes habitaciones dentro de un apartamento. Pues es lo mismo, las personas reservan una plaza dentro de un automóvil y van todos juntos hacia un destino. Van hablando, compartiendo, personas que ni se conocen. Además de tren y de BlaBlaCar, también puedes ir en autobús, por supuesto. Aquí se usa mucho el autobús para viajar de una ciudad a otra. Lo mismo, te recomiendo reservar con antelación para que te cueste menos. Muchos de estos autobuses tienen su baño, son climatizados, tienen Wi-Fi. En cuanto al alojamiento, te preguntarás qué es mejor, rentar un Airbnb o alquilarte en un hotel. Lo que tiene un hotel es, te diría que un ambiente más controlado y donde vas a tener más atención, a mi modo de ver. En el hotel te pueden cambiar la ropa de cama todos los días. Yo me he quedado en algunos en donde te cambiaban las sábanas, las toallas todos los días. En el Airbnb, sin embargo, no funciona así. Ahora, Airbnb suele ser más económico. Yo lo que te recomendaría es tratar de rentar un alojamiento completo de una habitación para que te salga más barato y tengas la cocina. ¿Por qué te digo que trates de buscar un lugar que tenga cocina? Porque cuando la tengas, puedes ir a un mercado y comprar tu propia comida. Si eres como yo, que suelo controlar lo que como, creo que esta opción te va a parecer bastante interesante. Si piensas ir a un lugar que sea de playa, te quieres pasar unos días por la Costa Dorada, la Costa de Sol, ahí sí te recomendaría que trates de buscar un hotel todo incluido. Si te puedes encontrar un lugar económico que te cueste menos de 300 euros por 3 noches, entre 300 y 400, pues la respuesta es sí. Es posible, pero fuera de temporada o, como te dije, reservando con mucha antelación.
La alimentación, hablemos de la alimentación, porque para visitar todos estos lugares necesitas comer. Ya te adelanto que en España, cuando se está haciendo turismo, se están visitando ciudades, se camina bastante. Mira, en lo referente a la comida, hay lugares baratos y hay lugares caros. Todos esos lugares que son exclusivos, con vista al mar, paseos marítimos, ahí siempre la comida te va a costar un poquito más caro, principalmente si es en un restaurante que se vea bastante bonito. En Barcelona hay lugares en donde un plato de comida te puede costar 60 euros y un cóctel te puede costar 15, fácilmente. Hace unos minutos te hablaba de que te puedes cocinar tu comida en la casa si rentaste un Airbnb que tenga cocina, pero esa no es la única solución. En casi todas las ciudades de España te vas a encontrar lugares en donde puedes conseguir algo que se llama menú del día. Es básicamente una oferta bien completa a un precio bastante módico. Y ese menú del día te lo puedes encontrar entre 8 y 15 euros. Cuando lo veas a esos precios puedes decir que está caro. Y lo que influye en ese precio no es solamente la calidad, puede que no sea la calidad, sino más bien el lugar en donde lo vayas a consumir. Una cosa muy importante que debes saber, y es más bien una cuestión de cortesía, es que aprendas un poquito de español. Vas a estar en un país donde no se habla inglés. Yo sé que me ven muchas personas que hablan otros idiomas, pero es un poco de cortesía al menos hablar las palabras básicas. ¿Y por qué te digo esto? Porque no en todos los lugares de España se habla inglés. Por ejemplo, hay una diferencia entre Madrid y Barcelona. Para que se me entienda un poco mejor, en Barcelona están más preparados para atender turistas de habla inglesa que en Madrid. Ojo, esta es mi percepción. De cualquier manera, siempre es recomendable aprender algunas palabras en español, por cortesía. ¿Ves toda esta gente y todos estos lugares que hay para visitar? Así están muchas ciudades de España. Hay miles de lugares para visitar y uno se pierde entre la arquitectura, la historia, los restaurantes escondidos en las callejuelas. En todas las ciudades hay grupos de personas que dan walking tours que son gratis. Y cuando termina, tú pagas lo que tú quieras, lo que tú entiendas. Hay muchos sitios a los que se puede entrar de gratis en España, pero hay otros a los que no. Los precios para entrar a torres, iglesias, museos y otros sitios de interés empiezan a partir de 2 euros y van quizás hasta 50, como la Sagrada Familia, por ejemplo, que es uno de los lugares más caros que hay para entrar acá en España. Espero que mi humilde experiencia durante todo el tiempo que llevo viajando por acá por España les sirva a ustedes a través de este video. Si les pareció útil, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares y esperen los próximos que voy a hacer en lugares específicos de España. Déjenme saber en los comentarios qué lugares ustedes quieren que yo visite y suscríbanse si no lo han hecho aún.